Bien, en el presidio tenemos al maestro Luis Ojeda Villegas del Instituto de Capacitación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Luis Ojeda Villegas. A su costado la maestra Heréndira Sigualpini Suárez Espinosa, profesora adscrita al Departamento de Disciplinas Filosóficas, Metodológicas e Instrumentales de la Universidad de Guadalajara. Les presento también al señor Ángel Fernando Huitzol Mixla, anciano Lacandón Maya. Al abogado Ricardo Pérez Ortega. Y su servidora en uso de la voz, la maestra Wendy Suárez. Les menciono que el objetivo de realizar este evento es principalmente sensibilizarnos como comunidad universitaria y también llegar al público en general en relación a la problemática actual e histórica que viven y han vivido nuestras culturas originarias en materia de derechos humanos. Asimismo, contribuir a la toma de conciencia colectiva en relación a los derechos que todo ser humano tiene y los mecanismos para hacerlos valer y respetar. Esto debido, tiene ciertos antecedentes. Su servidora es licenciada en turismo, entonces tengo cierta cercanía con el patrimonio cultural y patrimonio natural. Sin embargo, mi formación más fuerte es como economista, pues soy maestra en economía y también cursé un doctorado en ciencias económico-administrativas. Les comento que comprendo la importancia de difundir, el tomar conciencia respecto a qué derechos tenemos, pero que no solamente por estar en un documento, por ser derecho positivo, ya están garantizados, sino que si nosotros no luchamos porque se respeten, por hacerlos valer, pues en efecto van a ser violados. O incluso si no tomamos conciencia respecto a los derechos que todos tenemos, podemos convertirnos o ser transgresores de derechos, estar violando derechos sin tomar conciencia de ello. En mi formación académica como estudiante y posteriormente como docente, vivía de cierta manera ajena a la realidad que muchísimas personas viven en cuestión de violación de derechos en general, porque derechos humanos son tan amplios en cuestiones ambientales, económicos, culturales, sociales, políticos, etcétera. Me quedo corta, además que no es mi formación la de derecho. Y sin embargo, la comunidad universitaria, cuando decimos comunidad QCEA, uno entendería posiblemente que se refieren solamente a los alumnos o solamente a los jefes. Por ejemplo, cuando decimos el departamento X, piensan en el jefe de departamento. Sin embargo, comunidad formamos todos, no solamente las autoridades o no solamente los alumnos, formamos comunidad universitaria también, los trabajadores, los administrativos, los egresados también son parte de la comunidad universitaria. Así también la institución en sí. Y dentro de los fines de la universidad es contribuir al desarrollo económico y cultural de la sociedad. Entonces no debemos perder de vista esos fines, porque perderíamos completamente el rumbo. Ahora, como individuos tenemos motivaciones, tenemos preferencias, y el decidir estudiar o dedicarse a cierta actividad económica tiene que ver con preferencias individuales. Sin embargo, y en economía lo vemos bastante, hay externalidades y estas pueden ser positivas o negativas. Respecto a por qué realizar este evento,
pues hay ciertos antecedentes que me gustaría mencionar en este momento. En el 2016 aproximadamente, como familia, pues aquí tenemos a mi hermana y en presencia también mi madre. Nos involucramos en un caso del anciano Lacandón Maya, que fue preso injustamente por robo de coche. Ahora, a mi madre, que es licenciada en trabajo social y trabajó durante 20 años en la penal, le tocó recibirlo. Entonces ella presenció, pues le hizo su estudio de ingreso y presenció las condiciones en las que llegó y se dio cuenta evidentemente de la injusticia de la que se trataba y de que además era una persona de vasto conocimiento. Entonces, como familia nos involucramos inmediatamente. Pues antes de llegar a la penal, el señor Ángel pues sufrió toda una experiencia desde la salida de la selva lacandona y todo su recorrido junto con otros migrantes, secuestros, golpes, robos en la Ciudad de México y luego de la Ciudad de México aquí a Guadalajara. Aquí en Guadalajara llegó con machetazos en la cabeza, estuvo internado en la Cruz Verde durante muchos días, más de un mes. Sus hijas con las cuales venía pues viajando estaban en condiciones pues completamente tristes, que no nos damos cuenta que están viviendo muchas personas ahora mismo. Entonces, cuando salió finalmente de la Cruz Verde, pues se reincorporó, quisieron regresar a su lugar de origen, pero en vez de ello, en vez de encontrar apoyo, por ejemplo, por parte de la policía, pues por parte de la policía recibieron extorsión y amenazas de violación, incluso de las muchachas. Pues estuvieron en varios albergues y cuando alguien se ofreció a llevarlos a un supuesto albergue, que en realidad pues era falso, porque los iban a llevar a Tonalá, cuando se iban a subir al coche, venía la policía y el señor Ángel, pues a punto de abordar el coche junto con sus muchachas, el que venía manejando salió corriendo y la policía, pues sí, en efecto vio que se fue corriendo la persona, pero lo tomó a él como, bueno, pues dijeron literalmente que iban él a pagar los platos rotos. Entonces, aunque habla español y otros idiomas, no comprendía nuestra manera, nuestras expresiones. Entonces, al escuchar hablar acerca de platos rotos, pues se imaginaba que era algo relacionado con la comida. Entonces, él decía que no trabajaba en pastelería y más se burlaban y más lo torturaban. Y en efecto, lo hicieron pagar los platos rotos, porque lo llevaron a la penal con una declaración completamente fabricada. Lo obligaron a firmar, incluso con un nombre el cual pues era falso, no era su nombre, y pues uno pensaría que es algo raro, pero si revisamos los datos estadísticos, la gran mayoría de las declaraciones ministeriales son de esta manera, fabricadas. O sea, él no sabía leer y escribir, pero quien sabe leer y escribir, pues ni siquiera les permiten leer lo que están firmando. Entonces, no es un caso aislado, eso es lo que queremos dejar claro, no es un caso aislado, es solamente uno en representación a muchísimos que están sucediendo. Entonces, fue condenado por robo de vehículo y pues pasó más de 2 años en la penal en Puente Grande. 2 años, 2 meses, 11 días y 13 horas. Y bueno, pues fue una maestría en nuestras formas, porque en efecto, pues así como en el centro universitario, en la Universidad de Guadalajara, nos concentramos, pues las personas que nos interesamos por el estudio, pues igualmente en la penal, pues se concentran personas que conocen perfectamente cómo manejarse dentro del delito, y cómo torturar y extorsionar, pero también personas que son víctimas totalmente de las circunstancias.
No, o sea, no podemos decir que porque ya están en la penal, en efecto son criminales. No conocemos esa situación. Y también nosotros pues tendemos tanto a aislarnos de esa condición que está actualmente en nuestra realidad como sociedad, tendemos pues a etiquetar, a discriminar, incluso entre nosotros mismos. Entonces pues mi invitación es a hacer reflexión, mi invitación es a salir de esa burbuja académica, a trascender más allá solamente de la cuestión académica, porque en efecto pues yo estaba dentro de esa burbuja académica. De hecho ahora que pues he tenido más contacto, por ejemplo, con personas que actualmente son presas, pues se sorprenden del mundo en el que vive mi hermana, del mundo en el que vive su servidora, porque incluso aunque mi madre trabajaba en la penal, pues nos mantenía dentro de esa burbuja. Pues solamente escuela, solamente cultura, deporte, cuestiones positivas, y pues estábamos ajenos a toda esta realidad latente, y que aunque uno pensaría que es algo muy ajeno o algo muy pues lejano, nos afecta. O sea, simplemente no es, hay personas que por interés propio se involucran en estas cuestiones sociales, pero veámoslo prácticamente, o sea, de forma práctica, de forma fría, te afecta que otras personas se involucren cada vez más en cuestiones delictivas, te afecta que otras personas estén continuamente contaminando. O sea, no es solamente porque seas comprensivo, es porque en efecto te está afectando económicamente, socialmente. Tus derechos de propiedad cada vez se ven más más amenazados, y eso sabemos que afecta nuestras decisiones sobre cuestiones de inversión. Entonces, no viéndolo solamente por la parte comprensiva, económicamente nos afecta. Entonces, ya sea que nos sensibilicemos y comprendamos, entonces, pues la invitación es actuar. Primeramente, darnos cuenta, quitarnos esa indiferencia, porque en efecto nos afecta. Y llevar a la práctica, preguntarse, reflexionar sobre qué es lo que yo puedo hacer para cambiar esa realidad. Ahora, mis clases pues normalmente son de economía, y en economía pues vemos que las dos ramas principales, la base, de la cual se desprenden un montonal más de subramas, es la microeconomía y la macroeconomía. Entonces, en la macroeconomía, cuando hablamos de cuestiones pues globales sobre una economía, hablamos de una estructura, por ejemplo, legislativa, o cuestiones de hábitos, de ciertas preferencias de una economía en particular, y lo tomamos como un dato. Y entonces eso, o sea, como una constante, y eso en relación a otras economías decimos, bueno, pues eso está dado. Bueno, pues resulta que eso que está dado es moldeable, es cambiable, podemos modificarlo, hablando macroeconómicamente, y hablando microeconómicamente, desde el aspecto microeconómico, es decir, de cómo tomamos decisiones los individuos, cómo toman decisiones las personas y cómo toman decisiones los gobiernos. Pues resulta que pues nuestra demanda depende de nuestras preferencias, de nuestras restricciones, de los ingresos que tenemos y de los precios que enfrentamos en el mercado. Y tomamos decisiones al respecto del consumo, o de cómo distribuir nuestro tiempo, porque el tiempo también es un recurso. Pues en conjunto da como resultado ciertos precios en la economía. Y por parte de la producción, pues las empresas toman decisiones en base a pues qué precio enfrentan ciertos productos y servicios, y ven si dados sus costos es rentable o no. Y mientras la demanda dé valor a ciertas cuestiones, ciertos servicios y ciertos productos, entonces por parte de la oferta pues también se va a ofrecer. Entonces, por ejemplo, si la población en una economía
tiene ciertas preferencias discriminatorias, entonces por parte de la producción se van a seguir ofertando esos servicios discriminatorios. Por ejemplo, hablando de un restaurante, si las personas que demandan ese producto, ese servicio, prefieren no convivir con cierto tipo de personas que catalogan de cierta manera y pagan por ello, entonces se va a seguir manteniendo esas diferencias. Y eso depende de las preferencias. Entonces también las preferencias son moldeables, también las preferencias en la economía cambian y pueden cambiar. Esto como, como la moda, así como de repente hay cierta moda que es que nos afecta ambiental o culturalmente, o está de moda cometer delitos, o está de moda transgredir las leyes, pues también podemos propiciar otro tipo de moda, otro tipo de comportamiento. Entonces nosotros también podemos propiciar a que haya otro tipo de preferencias, otro tipo de actitudes y otro tipo de economía. Entonces, pues mi participación va en ese sentido, a invitarlos a no ser cómplices de violación de derechos. Si somos testigos sobre algo injusto que está sucediendo a tu compañero, no ser omisos, no ignorarlo, porque si lo estamos ignorando estamos siendo cómplices de. Muchas personas permiten que transgredan sus derechos por evitarse problemas, pero así como lo haces tú, también lo pueden hacer otras personas, y entonces es algo común y sigue sucediendo. Y si tú permites que, por ejemplo, como estudiante, cierto tipo de actitudes negativas por parte de los profesores, o sea, permites que transgredan tus derechos como estudiante, o sea, no nada más te están afectando a ti, van a seguir repitiéndose esas conductas con otros compañeros. Entonces, si te está sucediendo, tienes la responsabilidad de hacer algo, no solamente por ti, sino por los que vienen atrás. Y como profesores, pues también me gustaría invitarlos a ejercer esa libertad, esa autodeterminación de preguntarse si es correcto o no seguir ciertas pautas, ciertas políticas, y si va en contra de lo que uno piensa que es incorrecto, pues hacer algo al respecto. ¿Que tiene costos? Sí hay costos, pero es mucho más satisfactorio actuar conforme lo que uno cree que es correcto. Y bueno, entonces, con esto cierro. Muchas gracias por participar. Y enseguida vamos a ceder el uso de la voz a... Vamos a ceder el uso de la voz a Luis Ojeda. Tlaxtlahuican, bueno, toca Luis Morinec y toca San Juan de los Cintas, municipio de Cuilapa, en Guerrero. Buenos días, mi nombre es Luis, yo nací en el estado de Guerrero, en un municipio, en un pueblo que se llama San Juan de los Cintas, en el municipio Martín de Cuilapa, del estado de Guerrero. La dinámica del día de hoy, pues, corresponde a hablar de culturas originarias, derechos humanos, pero además enfocado a los acuerdos o los tratados. Corresponde entonces, de manera inmediata, hablar de la Constitución como el lugar donde están reconocidos nuestros derechos humanos. Y me voy a referir al artículo primero, en el que dice artículo primero, párrafo primero de la Constitución. Dice: todas las personas tienen derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales.
Dice todas las personas. Desde este enfoque está identificando que las personas se refieren que sin distinción alguna, desde un sentido universal, sin distinción alguna, por ningún motivo, de sexo, origen étnico nacional, edad, discapacidad o diferentes características que pudiera haber en las personas, no debería de haber ninguna distinción. Desde aquí podríamos identificar que es un acuerdo depositado en nuestra Constitución. Pero, a partir de ese artículo primero, también refiere el artículo, de ese mismo artículo, párrafo tercero. Dice, todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de respetar, proteger, promover y garantizar derechos humanos. Esta reforma fueron modificados 11 artículos de la Constitución. Dentro de ellos me refiero al artículo primero y sus párrafos. Y el artículo 4 de la Constitución, desde 1974, dice: el varón y la mujer somos iguales ante la ley. Desde esta postura podremos tomar en cuenta que no tendría por qué haber diferencias. Sin embargo, constantemente ejercemos esta práctica del escaneo. ¿Cuánto tiempo nos lleva para emitir un juicio a partir de que interactuamos con una persona? Puede ser en segundos. En cuanto escaneamos, en cuanto observamos, ya diferenciamos. Al diferenciar ya es un ejercicio de la discriminación. Si es bien cierto que dice autoridades que están obligadas, pero sí efectivamente que nos corresponde como parte de la sociedad. Porque la conformación del Estado-nación, México, se compone de territorio, población y gobierno. Entonces efectivamente nos corresponde como sociedad, a partir de ese reconocimiento del artículo primero, de que somos titulares de derechos humanos. Y es decir, no es nada más lo que diga la Constitución, dice tratados internacionales. Un momento muy trascendente que marcó a la humanidad. ¿Cuál les recuerdo? ¿O cuál evento que ocasionó una grave afectación, una grave violación a los derechos humanos a nivel mundial? En la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial no fue, como los primeros pasos que los Estados-nación empezaban a involucrarse para, pues, que se reafirme la fe en los derechos humanos. Reafirmar la fe en los derechos humanos supone precisamente reconocer, con base a la dignidad de cada una de las personas. ¿Qué es eso de la dignidad? La dignidad supone que es el valor supremo que tenemos todas las personas por el simple hecho de ser personas. Y por lo tanto, los derechos en el que ello tenemos como mínimo indispensable para desarrollarnos, es el Estado quien está facultado a garantizarnos. Y el hecho que nos reconozca como titulares de derechos, también nos faculta a exigirle de su responsabilidad para que haga llegar todas las necesidades como mínimo indispensable a resolver o a darle respuesta a nuestras problemáticas. Es decir, en temáticas de discriminación, el Estado, bueno, ya lo aterrizamos con la entidad federativa Jalisco, ¿qué compromisos tiene? Si no tenemos conocimiento, es decir, nosotros no conocemos el mecanismo para exigir que así nos respeten, probablemente podríamos pensar qué es lo que nos tocó vivir. Es decir, las injusticias, probablemente podríamos pensar el hecho de que no conozca los mecanismos de exigir, me quede con los brazos cruzados y que no haga nada. Si es cierto que Jalisco no identifica como delito la discriminación, sin embargo el artículo 202 apartado 10 contempla las conductas que atentan contra la dignidad de las personas. ¿Qué es esta dignidad? Es el valor supremo que les comentaba que tenemos cada uno de ustedes.
Sin embargo, prácticas, expresiones y día a día, identificamos algunos refranes en relación a la palabra indio. Cuando nos referimos muchas veces a la población originaria, población indígena. Identificando población originaria, poblaciones originarias, son aquellas personas o aquellos grupos de población que históricamente han conservado de manera directa la cultura que previa a la conquista ya existía, y que esos territorios ya estaban siendo ocupados. Es decir, no tendríamos que hablar precisamente de la migración, porque la dinámica precisamente del ser humano es estar en constante movilidad, constante movimiento para buscar las mejores condiciones de vida. Si es cierto, Jalisco reconoce a ciertos grupos específicos porque prevaleció aquí, de manera inmediata fueron las wixárikas hacia el norte. ¿Conocen los wixárikas? ¿De qué forma se les llama? Huicholes. ¿Cuál es la forma correcta creen que ellos, ese grupo de población prefiere que les llamen? Wixárikas. ¿Quién se le ocurrió designarles sus nombres que no les gustan? Probablemente surja desde la población donde con el paso del tiempo se les van designando ciertas palabras y que muchas veces se oye o se interpreta como peyorativas. Y podemos relacionar con población náhuatl hacia el sur de Jalisco. A lo que digo, esta población que Jalisco reconoce que no nada más son las poblaciones que ya estaban en ese territorio. Es decir, que la colonia no pudieron exterminar, porque parte de la colonia precisamente era la imposición, el dominio y el control. Y por lo tanto, si identificamos la constitución política, en cierto modo, es una forma de imposición, porque las instituciones de los pueblos indígenas ya estaban forjadas. Pero ¿qué competencia tiene entonces para que el Estado, es decir, el gobierno, en cuestiones de reformas, por ejemplo, con la reforma del 2008 en materia penal, es decir, la experiencia que nos acaban de contar, viene relacionado a ello. Se identifica hoy en día la impartición de justicia, o parte de ello es mediante diferentes etapas, y una de ellas de los juicios orales. En los juicios orales supone, previo a ello, la procuración de justicia o parte de que las personas de población que son indígenas, que se consideran indígenas, se hagan llegar a una persona que entienda su lengua, pero también su cultura. Es la figura entonces del intérprete. Interpretar la lengua es comprender la lectura para que sí sepa qué información está enviando. Es decir, el de informarle sus derechos implica que comprenda que esté con su lengua. Porque si no comprende, de primera mano ya está no de perdón. Porque primero va a ser culpable. Porque primero probablemente firme los documentos que le hagan llegar sin que realmente sea cierto lo que diga. Y entonces me regreso nuevamente a las poblaciones indígenas que reconoce Jalisco. También identifica a las poblaciones que han buscado mejores condiciones de vida, como son los denominados migrantes. Es decir, el hecho de que yo haya nacido en Guerrero, en una población indígena náhuatl en las Cobalsas, significa que por las condiciones de vida buscamos unas mejores. Y por lo tanto, el hecho que esté aquí, Jalisco me reconoce como muchas veces primero como migrante, antes como indígena. Y eso en consecuencia entonces tendría que reconocer y garantizar el derecho humano también. Y habla entonces de otro grupo, aquellas personas que son de pueblos indígenas
pero que migran con base a las etapas. Me refiero a los jornaleros. Son etapas en la pizca de la caña, jitomate, chile, y que vienen a la pizca y luego se regresan a sus lugares de origen. Pero finalmente son condiciones de mejoras a su vida. Entonces, este punto hay que tomar en cuenta el reafirmar los derechos humanos que después de la Segunda Guerra Mundial, con la Carta de San Francisco o la Carta de las Naciones Unidas, se crea la Organización de las Naciones Unidas. Y a cargo de Eleanor Roosevelt le dan la tarea a que coordine un documento a nivel internacional para que ahí de manera sustancial se reconozcan los derechos humanos. ¿Cuál es ese documento? ¿Creen a lo que me refiero? La ONU es la institución. Lo que le dio origen a la ONU es la Carta de San Francisco o la Carta de las Naciones Unidas. Me refiero a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el 45 se crea la Organización de las Naciones Unidas y en el 48 sale el documento denominado Declaración Universal de los Derechos Humanos. 30 artículos donde están cimentados los derechos humanos. Y me voy a referir al artículo primero porque esto va armonizado con el artículo primero constitucional. Dice, el artículo primero de la Declaración: todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Si se dan cuenta, ahí ya está contemplando la dignidad. No tendría que haber entonces diferencias. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta el artículo 2 de la Constitución de México, donde en ese artículo 2 contempla la pluriculturalidad, que la población mexicana está asentada en los pueblos indígenas. Se identifican ahí los derechos humanos de manera directa a la población indígena. Sin embargo, eso, lo que comentaba la maestra, es meramente papel. Porque probablemente ustedes no sepan cuántas poblaciones indígenas México reconoce que están en el territorio nacional. Ni mucho menos cuántas lenguas reconoce como oficiales. ¿Alguien sabe cuántas lenguas oficiales México reconoce? ¿Ha escuchado? ¿68? Sí, en la página de INALI es una institución que se encarga de darle reconocimiento también de las lenguas. Identifica 69 lenguas oficiales. Es decir, es lo que reconoce México, no significa que son las que existen. 69 lenguas oficiales, uno es el español y 68 corresponden a los pueblos indígenas. ¿Cuántas de esas 68 conocemos? Si contempla como oficiales. Es decir, tendrían que haberle garantizado el caso que nos comentan desde su lengua. Porque si estamos hablando del principio de la universalidad, es decir, sin distinción alguna, el Estado debió de garantizarlo. Porque es parte de las poblaciones que se han identificado como, muchos se refieren a minoritarios. Sin embargo, minoritarios significa pues que ya estamos diferenciando, segmentando a esa minoría y por lo tanto los derechos van a prevalecer de los mayoría. Los derechos humanos surgen precisamente para pues ir eliminando la desigualdad y no discriminación. Más que nada la desigualdad. Y el Estado surge, los Estados-nación surgen a través de los gobiernos a ir erradicando la desigualdad, es decir, a impartir justicia. Sin embargo, pues de acuerdo a los discursos, son totalmente diferentes a las realidades. Y por lo tanto, es necesario identificar estos puntos muy importantes como son los derechos humanos.
Es decir, para los pueblos indígenas, pueblos originarios, nos hubiese gustado, al momento de interactuar en este ambiente, que previo al conocimiento de la lengua, la educación fuese conforme a nuestra lengua. Y por lo tanto el Estado tendría que haber formado a docentes de acuerdo a la lengua de cada población. Es decir, es algo muy complejo. Si no sabemos 68 lenguas que existen y que hay variantes, es decir, mi lengua náhuatl en el estado de Guerrero, en las Cabazas, probablemente es muy poco, sea el que nos entendamos con las personas que viven hacia el sur de Jalisco. O muy probable quienes viven en Guanajuato, en Veracruz, en el Estado de México, en Morelos, o varias otras regiones donde han convivido pueblos que se denominan como pueblos náhuatl. Y eso es un ejemplo. Y de acuerdo a cada población, tienen variantes, muchas variantes lingüísticos, variantes dialectales. Y por lo tanto, pues vuelve más complejo para el Estado garantizar eso. Sin embargo, eso no tendría que ser un factor limitante. Porque, de acuerdo a los tratados internacionales, la Constitución dice que es para todas las personas el de garantizar los derechos humanos. Y si nos enfocamos entonces desde la individualidad de ustedes, lo que contempla la etnicidad es el valor que ustedes le dan en cuanto a lo que les significa su vida, la cultura. Es decir, la cultura misma, desde lo que aprendieron en su casa y lo que van aprendiendo conforme se van desarrollando, eso es lo que significa su vida. Es su cultura porque le da sentido a su persona. El día de ayer expusimos un ejemplo en relación a qué significado le damos a un platillo típico, pero nació desde un platillo desde la casa. El ejemplo de que ustedes pueden recordar cuál es el platillo que más les satisfacería en este momento. Voy al ejemplo de la película de Ratatouille. Es un claro ejemplo, yo creo que lo hemos visto, es una película donde, es una rata donde funge como chef. ¿No se acuerdan cuando el inspector, se recuerdan? El inspector va a ese lugar. ¿Y qué hace la rata? Prepara un platillo. Le decía, no lo hagas así. Así no es la receta. Dice, no, él insiste que así lo hace. ¿Qué sucede cuando llega el platillo? Ratatouille se llama en la mesa del inspector. Agarra el tenedor, ya me dio hambre. Agarra el tenedor y lo prueba. ¿Qué sucede cuando toca su lengua con ese? Le recuerda su infancia. Le recuerda su infancia en el que no nada más su infancia, sino el contexto en el que se desarrolla. Entonces, eso lo relaciono con este contexto de la etnicidad, porque finalmente está muy directamente involucrados en nuestra forma de vida. Y por lo tanto, eso, muchas veces cuando una persona afecta a esa cultura nuestra, es cuando se atenta con nuestra dignidad. Nos afecta. Entonces, ayer relacionábamos con este ejemplo, llegar a un debate si el platillo de su mamá era una maestra, las enchiladas. Dice, no, el platillo de su mamá, bueno, ese platillo preparado por su mamá es una cosa de otro mundo. Bueno, no otro mundo, sino de ahí mismo. Entonces yo ponía el ejemplo en relación a que, bueno, ¿qué te parecería si yo te dijera, no es cierto, ese platillo no es tan delicioso como la que prepara mi abuela? Llegaríamos a un debate. Entonces, esta individualidad, que es la cultura, que se denomina etnicidad, ya estamos hablando precisamente de lo que México reconoce, que hay diversas culturas, que es pluricultural. Y entonces, ¿qué vamos a hacer cuando ya estamos interactuando con esas otras culturas? Esa práctica es lo que se denomina como interculturalidad.
Pero entonces no supone que le demos el valor una cultura más que otras. Porque seguiré haciendo eso desde esta óptica un ejercicio de la decolonización. Es decir, someter a las minorías sobre las mayorías. Entonces, para una persona que conserva, bueno, la forma de vestir, la forma de alimentarse, es un claro ejemplo donde está expresando su cultura. Y cuando alguien atenta contra esa cultura, vaya que es una afectación a su dignidad y es una afectación a sus derechos humanos. Entonces la corresponsabilidad no es totalmente del Estado, porque el Estado a veces espera o no, ni siquiera espera, da por hecho que las cosas están bien. Es la invitación precisamente a la denuncia. La protección de los derechos humanos está en dos ámbitos: en la procuración de justicia y en la observación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Identificamos la Comisión Nacional para que realmente así se haga. Hay que identificar las facultades. La Comisión Estatal de Derechos Humanos es un órgano que da facultad a puntualizar únicamente a la figura del servidor público, porque la figura del servidor público está sustentada en este artículo 1, párrafo 3, donde refiere a todas las autoridades. Las autoridades entonces son todas aquellas que han firmado de algún modo un contrato de nombramiento donde van a fungir como servidores públicos. Entonces, esas son las autoridades y a su vez están representadas por el Estado. Y por lo tanto, desde sus facultades están en cierto modo obligados, no cierto modo, en la Constitución lo dice, obligados a garantizar. Es decir, desde la educación, desde la salud, es decir, instancias, denunciamos, queja en la comisión y denuncia en ejemplo, en la fiscalía. Delitos, violaciones de derechos humanos. Y son mecanismos para, hacer valer realmente nuestros derechos humanos. Y hablar de poblaciones indígenas es un claro ejemplo. Personas que pertenecen a los pueblos indígenas es un claro ejemplo de cómo estas personas conservan esas culturas originarias. Claro ejemplo de los altares que están ustedes identificando en estas fechas. Es una forma de comunicarse precisamente con ancestros que vienen a convivir en esas fechas y que finalmente todas las personas vamos a ese mundo. Y en ese mundo, denominado como Mictlán, es donde vamos y es nuestra casa. Los cementerios son nuestra casa y quien atente contra ese territorio, es un lugar sagrado, es una afectación grave para nuestra dignidad. Con esta parte concluyo. Me hubiese gustado tener más espacio para compartir no nada más derechos humanos, sino parte de una cultura en la cual yo nací y que el hecho que haya nacido tuve ciertos problemas sobre enfrentarme sobre cómo asimilar las conductas de discriminación al momento de interactuar, muchas veces el hecho de no saber la lengua. Y eso a lo mejor hubiera sucedido si su lengua materna, el español, al momento de estar en otro territorio francés, también sentiría probablemente lo que muchas veces sentimos las poblaciones indígenas. Con esta parte concluyo. Muchas gracias. Agradecemos la participación del maestro Luis Ojeda. A continuación cedemos el uso de la voz a la maestra Erendira Suárez. Bien, muchas gracias. Espero que se me alcance a escuchar. Voy a ser bastante concisa, de hecho tengo preparado exactamente lo que voy a decir. Entonces, mi participación la titulo Resistencia y reconocimiento de las culturas indígenas. Resalto estos dos conceptos precisamente porque son bastante relevantes para lo que hoy día representa la cultura indígena en nuestro territorio. Claro que lo que voy a hablar no nada más se limita a México,
también es un fenómeno que se presenta en los demás países. Sin embargo, bueno, haré referencia específicamente a nuestro contexto. Y comienzo así. Las culturas indígenas en México, así como en diferentes lugares del mundo, han tenido una historia llena de violencia, dominio, opresión, despojo, barbarie y un lamentable etcétera. Todo esto proporcionado por otras culturas que se han llamado a sí mismas civilizadas, cultas, mejores o avanzadas. Y se les puede cuestionar, ¿qué de civilizado tiene matar, violar, abusar, violentar? Ser civilizado también implicará violar los derechos humanos de las personas a quienes se supone que son inferiores. ¿Bajo qué parámetros se les puede considerar menos valiosas a las personas indígenas? Hasta el momento no conozco argumentación alguna que pueda llegar a defender esto de manera legal, de manera falaz probablemente. ¿Qué es lo que le han hecho a las culturas hegemónicas para merecer semejante trato? Desde la primaria se nos ha representado de maneras coloridas el descubrimiento de América. Incluso se nos inculcó a festejar semejante acontecimiento. La cuestión es que no se nos hizo ver la crueldad que ello representó. No se nos habló de los años de asesinatos, de barbarie que se les hizo vivir a las culturas indígenas, que ya poblaban este territorio, que ya tenían ciudades, que ya tenían su civilización como tal construida. Nunca se nos habló del reconocimiento que se les negó. Antes bien, nos enseñaron las maneras para nombrarlos desde el no reconocimiento. Ejemplo de ello es la palabra indio, que cabe señalar, esa palabra justo denota la ignorancia de los españoles al llegar a esta tierra. Se nos ha enseñado acá en las ciudades a pensar en los indígenas como algo del pasado. Y no necesariamente esto se ha fabricado en las escuelas, aunque también sucede, sino que culturalmente recibimos esta información por nuestro contexto, al escuchar a familiares y conocidos hablar, donde al pensar en los indígenas se escuchan nobles discursos que ensalzan la riqueza cultural. Sin embargo, al recibir esta información en los programas televisivos, por ejemplo, donde poco o nada se hace conciencia acerca de las condiciones reales que viven, se está dejando de lado una parte muy importante. Luego entonces tenemos fenómenos en los que en el discurso sí es muy bonito hablar de los indígenas y qué bonito se visten y qué rica su comida, pero ¿y qué pasa con las personas indígenas que vienen a las ciudades porque se les ha despojado de sus territorios, porque no se les ha permitido seguir reproduciendo su vida de la manera como ellos lo quisieran? ¿Qué pasa cuando vienen a las ciudades? No es, ay sí, qué bonito, qué orgullo, véngase para acá por favor. No es eso la cotidianidad que nosotros solemos ver. Luego entonces, podría resultar muy natural mirar con extrañeza a esas personas que todavía visten su ropa tradicional. Y hay quienes pueden llegar a preguntarse ingenuamente, y suelen hacerlo, ¿acaso no se habrán enterado que ya estamos en el siglo XXI? ¿Por qué se empeñan en seguir viviendo de esa manera? ¿Por qué se resisten a la modernidad y al progreso? En esta última pregunta tenemos una palabra clave, resistencia. Ellos viven en resistencia. Las personas indígenas en nuestro país hoy día siguen viviendo los abusos narrados anteriormente. Hoy, después de más de 500 años de la conquista de México, siguen siendo acosados constantemente, despojados de sus tierras, de su modo de vida. Siguen recibiendo ataques, pero ya no solamente por parte de los extranjeros. Ahora vienen también de parte de los mismos mexicanos. Siguen careciendo del reconocimiento como cultura. Se les ha negado este reconocimiento por parte de la cultura dominante. Esta cultura hegemónica
de la que somos herederos los mestizos que constituimos el grueso de la población. ¿Acaso 500 años, más de 500 años, no han sido suficientes para entender esa lección? ¿Cuesta tanto trabajo darse cuenta de que ellos son seres humanos como nosotros? ¿Es tan difícil ver que tienen derecho a vivir el mismo derecho que nosotros? ¿Será imposible comprender que ellos tienen incluso más derecho que cualquier empresario de disfrutar sus tierras que han cuidado ancestralmente? ¿Cómo se les explica a estas personas que dominan que robarles su tierra, su vida, su tranquilidad es igual de anticonstitucional que si se los hicieran a ellos mismos? Reconocimiento. La clave está en el reconocimiento. Hace falta reconocer que las personas indígenas son tan dignas como cualquier otro. Falta reconocer que no existe justificación alguna para el daño histórico y sistemático que se les ha hecho vivir. Falta reconocer el valor de la vida de los indígenas, aún más. Falta reconocer que de ellos podemos aprender realmente grandes lecciones. Y este reconocimiento no es que haga falta en los papelitos, ya lo decían con las dos intervenciones anteriores. Este reconocimiento es un reconocimiento que hace falta de facto, de hecho, en las acciones. Los pueblos originarios han prevalecido hasta hoy día con sus costumbres, con sus tradiciones y su modo de vida, pero no gracias a la bondad de los gobernantes ni del resto de los pobladores de México, sino gracias a las luchas que han llevado a cabo, luchas de resistencia, de defensa de su autonomía. Lo han hecho desde diferentes escenarios, algunos desde sus territorios, soportando pésimas condiciones de vida y ataques constantes. Algunos más han tenido que introducirse a las ciudades porque se han quedado sin la posibilidad de seguir viviendo a su manera. Y cabe señalar que una vez que se insertan en las ciudades, son todavía más vulnerables ante estas situaciones de no reconocimiento, de discriminación. Y muchas veces, tristemente, estas culturas han terminado por extinguirse, sus lenguas han terminado por morir, por ya no ser habladas, porque a la hora de hablar esas lenguas han sufrido precisamente esta discriminación sistemática. Entonces, las culturas originarias han sobrevivido culturalmente y literalmente gracias a que se han sabido defender, se han reconstituido después de haber sido despojados o se han sabido esconder muy bien a través del tiempo, como es el caso de la cultura de Donald. No obstante, esto no tendría por qué ser necesario. Tan solo apelando a los derechos humanos, como ya bien se mencionaba, podemos darnos cuenta de que esto no tendría por qué ser así. A pesar de que en las leyes está plasmada la prohibición de la discriminación hacia las personas indígenas, así como a cualquier otra persona por motivo de etnia, raza, género, clase social, credo o preferencia sexual, hoy día la discriminación que viven las personas indígenas es una realidad común, lamentablemente. Esta discriminación se manifiesta de diferentes maneras, en pequeñas acciones como miradas despectivas, en palabras ofensivas, en burlas directas o por redes sociales. ¿Cuántas veces no se tuiteó y se compartió comentarios acerca, por ejemplo, de Yalitza Aparicio? Aparicio, gracias. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo en cómo de manera inmediata se comparten este tipo de ofensas, de burlas. Y dentro de las redes sociales, todos son valientes. Detrás de un celular, detrás de una computadora, todos son valientes para ofender. También se puede ver esta discriminación en la imposición de jerarquías sociales, que esto se da de manera sistemática. Desde el momento en el que no se les dan las mismas oportunidades, desde el momento en el que en la escuela, como bien mencionaban, no se les da la oportunidad de estudiar en su lengua, esa ya es una diferencia abismal. Y así podemos continuar durante toda la escalerita de estas jerarquías sociales. Cognitivamente también se les discrimina al no reconocer el valor de su pensamiento, al verlos como inferiores. Como decir, pobre de aquel que no sabe, hay que enseñarle.
Incluso muchas de las campañas en términos de educación se han hecho desde el voy a ir a enseñarles, pero no se han hecho desde el reconocimiento, no se han hecho desde el voy a ir a escucharlos para ver qué necesitan y en qué les podemos servir. También se les discrimina haciendo exclusión en términos de no permitirles opinar ni participar en actividades y un largo etcétera. Es importante y urgente cambiar la mentalidad que ve de manera normal la exclusión, la discriminación, la pobreza y el despojo que viven los pueblos originarios en nuestro país. No tendríamos que darlo por hecho, simplemente. Tendríamos que preguntarnos por qué es que esto está pasando. ¿No es acaso que estamos en el siglo XXI y que el progreso está bien adelantado? Luego, entonces, ¿qué le está faltando al progreso? ¿Por qué es que siguen viviendo así? En gran medida, del reconocimiento depende el que deje de ignorarse estas situaciones tan lamentables como las que hoy día nos mueve a participar en este foro. La primera tarea que tenemos como sociedad es darles el reconocimiento que por más de 500 años se les ha negado sistemáticamente. Es más, estamos en deuda con las culturas originarias. Les debemos ese reconocimiento y podemos entonces comenzar desde ahí. Podemos y debemos reconocerles que tienen derecho a vivir según les parezca más conveniente, que tienen derecho a ser respetados en su integridad humana, es decir, en todos los aspectos. Debemos reconocerles su derecho a vivir en sus territorios que han cuidado y preservado a través del tiempo. Debemos reconocerles sus saberes tradicionales, su filosofía, su epistema. Pero también es necesario comenzar por reconocer que las circunstancias actuales que viven los pueblos indígenas no son las adecuadas. Si solamente vivimos en nuestra burbuja académica o en nuestra burbuja de trabajo o en la comodidad de aquí estoy bien a gusto viendo Netflix, pues claro que no nos vamos a dar cuenta de lo que está pasando. Pero el primer punto es ese, salir de nuestra comodidad y darnos cuenta de que en realidad eso es algo que se vive. No es algo del pasado, no es algo que quedó ya en la historia, sigue ocurriendo y tenemos que reconocerlo. Aunque parezca muy lejano este panorama, si es que no se tiene el contacto con estos acontecimientos, es menester darse cuenta de que esto es una cotidianidad y no para normalizarlo, no para decir, ah sí, pobrecitos, qué feo, y seguimos en lo nuestro, sino que es necesario reconocerlo para denunciarlo, combatirlo y transformarlo por medio de la lucha social si es necesario. Para caminar junto a ellos y no delante, para acompañarlos sin opacarlos, sin acallarlos, sino desde una lateralidad, desde la consideración de que todos somos iguales, pues en esencia todos somos seres humanos sin más. Hay diferencias, claro que sí, pero somos seres humanos y punto. Por todo lo anterior dicho, es que hoy se les invita a generar conciencia social, a no ser indiferentes ante estas problemáticas de nuestros hermanos indígenas, a ser partícipes de las causas que luchen en contra de las injusticias. Ya lo decía la maestra Wentley, no nada más en términos de dar un like o en términos de sí, compartir y demás, también lo podemos hacer desde nuestros espacios, desde donde estamos. Se les exhorta a darles ese reconocimiento que tanta falta ha hecho, desde el pensamiento, pero también desde los hechos, desde las acciones. Que esto no se quede en palabras bonitas y en la emoción del momento, sino que se cristalice en forma de transformación social. Pongamos nuestro granito de arena, sumemos nuestros esfuerzos a su lucha, para que para ellos representa una cuestión de vida o muerte, hoy día sigue representando una cuestión de vida o muerte. Y para nosotros puede representar el hacerle frente a la corrupción, a las ambiciones de las personas que no les importa pisotear a otros con tal de engrosar sus bolsillos. Puede representar el fortalecimiento del tejido social del cual somos parte, ese tejido social multicultural que constituye eso que llamamos México. Lo que permitimos que les hagan a los demás
representa también un daño para nosotros mismos. Ya basta de ser espectadores pasivos de la historia que acontece. Gracias. Agradecemos la participación de la maestra Eléndira Suárez. A continuación, el abogado Ricardo Pérez Ortega. Gracias, buenos días. Espero que nos escuchemos y pues voy a agradecer primero que estén aquí porque es muy importante que hagamos poquita conciencia. Ya estamos viendo qué es lo que está mal. Necesitamos saber cuáles son los mecanismos legales que podemos utilizar, cuáles son las vías a las cuales recurrir para poder hacer algo al respecto. Porque está mencionado mucho que hay que pasar a la acción, pero si no sabemos cómo, entonces eso es otra barrera que vamos a intentar romper el día de hoy, ¿no? Entonces, la presentación está destinada ya en específico a la salvaguarda de la selva lacandona, porque como bien se dijo, en la actualidad se está transgrediendo y se está explotando, se está matando, se está violando, entonces tenemos que hacer algo ya, porque eso es latente en este momento. Entonces, para empezar, me gustaría empezar con esta cita que habla precisamente de todos los recursos naturales y patrimoniales, y como derecho de nacimiento, todos tenemos ese derecho, pero esa obligación de mantenerlos lo más sanos posibles, porque al final del día es para nuestro bienestar. Bueno, me voy muy rapidito por razones de tiempo. La motivación de esto es que no solo hay razones de transgresión de derechos en este momento, sino que también hay razones como reservorio, como biosfera, como pulmón de todo el planeta, como el reservorio genético de miles de especies, flora y fauna. Entonces, la idea de esto es darnos cuenta, las imágenes son reales, son de la selva lacandona, entonces es muy bella. Si alguien ha ido, pues espero que les traiga buena memoria, ¿no? Clasificada entre las 25 zonas biológicas críticas de todo el planeta, y está en México. Entonces, démonos cuenta de su importancia y de por qué tenemos que hacer algo al respecto para protegerla. Ahora, gracias a Dios es que ya se ha declarado como reservorio de biodiversidad, como una biosfera por parte de la UNESCO. Hace 3 años más o menos se agregaron unas reservas y Natametzabac, en México, es toda la parte norte, sureste del país, que abarca toda la parte norte, desde esta zona hasta toda la selva lacandona está protegida por esta organización internacional. Entonces tenemos que saber todos los instrumentos internacionales y nacionales que hay para poder hacer valer esto. Porque en papel de nuevo suena bien, pero necesitamos hacer algo para que ese papel tenga valor. ¿Sí? Bueno, está la cuenca de una cinta, me voy rapidito, toda esa parte de negrito que está resaltadita. Esto es cuenca que tiene una cantidad de pluvial de acumulación que ayuda a que nutra toda la flora y fauna, desde México hasta Guatemala y más allá. Entonces, no solo es como un derecho humano que tenemos que estar protegiendo, es un derecho de vida, hay que proteger la vida para todos, es para todos, no más para los que están más cerca, sino para nosotros también. Y bueno, los instrumentos internacionales para la salvaguardia del patrimonio cultural y natural es en lo que me voy a enfocar principalmente, porque el patrimonio cultural no solo son las como cultura originaria, como la cultura maya, no solo abarca las cuestiones creadas por el hombre, sino también la parte de la naturaleza, que es creada por una fuerza más allá, ¿no? Entonces, ¿qué hay de internacional al respecto? Tenemos la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Declaración del Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Vamos a empezar entonces. Me interesa esto que hagamos es saber qué hay al respecto, cómo lo podemos utilizar y quiénes pueden utilizarlo. Ese es el fin de mi presentación. Entonces acuérdense de esas 3 cosas, ¿no? Por favor. Y bueno, en la convención, en los primeros 2 artículos nos da unas definiciones y en pocas palabras habla de la parte cultural, que es el artículo 1, y natural, el artículo 2.
En el artículo primero habla de los monumentos, todos los conjuntos y lugares, todas las estructuras arquitectónicas que han sido creadas y hayan nacido del intelecto humano. Piensen en las pinturas y esculturas más representativas que se imaginen. Piensen aquí en México, en la ciudad de Palenque, pues es un reservorio que está protegido. Entonces no habría razón para que un presidente tuviera derechos de propiedad, porque le pertenece a la humanidad, no a un presidente, ¿verdad? Ni a mí nada más, ni a él nada más, a todos, ¿no? Entonces, la parte del artículo segundo que habla de la parte natural, pues, ¿crees que los árboles aquí afuera son de la universidad? Tú haces uso de ellos, ¿no? Porque gracias a ellos respiramos. Entonces, son por derecho de nacimiento, son de todos. Y es maravilloso el que de manera natural se crean estructuras. Y esas también son de carácter protegido por esta convención internacional. En la siguiente, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, me voy, en el segundo parrafito que les pongo ahí, se supone que todos los pueblos tienen la libre disposición ¿de qué? De disfrutar riquezas, ¿verdad? Y recursos naturales. O sea que bueno está, la tierra rica, y es bella y es hermosa y es para todos, y tenemos ese derecho de disfrutar de nuestros recursos, de los frutos que den. Entonces, pues nada más hay que tener en cuenta algo, que pues una cosa es usarlas y otra cosa es abusarlas de ellas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué límite es esa brecha o esa línea que nos tenemos que hacer nosotros en conciencia de que es abuso y que es uso? ¿Verdad? Y la Declaración del Río, de hecho, es la que más me gusta porque tiene unos principios muy filosóficos y muy, pues digamos así que llegan, ¿no? De hecho, de leerlas, puse algunos nada más, pero al principio sí te habla que todos los estados, parte de esta declaración, México obviamente es parte de, se supone que tienen que cooperar con el espíritu de solidaridad mundial. ¿Para qué? Para proteger, restablecer, ¿qué cosa? Sí, ¿verdad? Y se supone también que de mejor uso para que esto suceda, no le tenemos que cargar toda la mano al gobierno, ¿verdad? Porque ya lo dijo el maestro, es el Estado, el Estado somos también nosotros, somos población, ¿cierto? Territorio y gobierno, somos todos, entonces también a usted, hasta usted que tiene sueño, a todos nos corresponde hacer algo al respecto porque somos población, ¿cierto? Entonces no le echamos la culpa nomás al gobierno, ¿no? También, ¿yo qué hago al respecto para cambiar esta situación? Soy partícipe, soy un agente de cambio porque me vengo aquí a capacitar a la universidad, ¿no? Entonces, pues que se note, que estamos capacitándonos, ahora ya conocemos a qué hacer. En el 13avo, aquí dice algo interesante que habla de responsabilidades e indemnizaciones hacia estas externalidades que mencionaban, las externalidades negativas, porque el costo de que haya producción, que es muy buena la producción, porque vivimos muy felices con ella, ¿no? Pero hay costos asociados que tú pagas, y eso que tú no ganas los beneficios de las empresas, y eso es la contaminación de las aguas, ríos, aire, hasta el aire que respiras. Váyanse a otras zonas y el aire se siente muy diferente, y más cuando no se bañan, ¿verdad? Entonces, ese costo social, ¿quién lo paga? Nosotros. Entonces se supone que hay que indemnizar cuando nos demos cuenta, o esa persona que haga esa afectación social tiene que indemnizar al Estado, no más al gobierno, a la población también. Y bueno, entonces no hay que transgiversar el hecho de que queramos fomentar el crecimiento económico y a su vez el desarrollo, porque en este principio te dice, bueno, en primer lugar se supone que el que contamina paga, en pocas palabras, para no ver todo eso, ¿vale? Tú, empresa, contaminas, debes de pagar. Y no pongas excusas de que queremos que haya crecimiento económico
y hagamos un trenecito, chuchú, y talemos un montón de cositas y le pongamos un nombre para que suene bonito y que los mayas no dieron permiso, ¿verdad? Y entonces no hay que transgiversar el comercio ni las inversiones internacionales, porque qué bonito el turismo mientras no afecte el equilibrio ecológico. Mientras hay que pedir permiso, ¿no creen? El presidente, yo, el profe, el alumno, todos tenemos que pedir permiso para hacer algo que no está dentro de nuestra posición. Y nadie posee la naturaleza. ¿Vale? Bueno, aquí en México, ¿qué hay? Me van a ayudar a hacer un checklist, ¿ok? Voy a hacer muy rapidito. Pero vamos a ver si cuadra lo que hay en México con lo que estamos viendo de instrumentos internacionales. ¿Vale? Vamos a empezar con la Constitución y en el artículo 4. Gracias. Perdón. Dice que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Qué bonito, ¿verdad? Nos protege la Constitución. Entonces, ¿hacemos check? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Hacemos check de que sí estamos cumpliendo según eso la norma internacional. Y se supone que tenemos que garantizar el respeto a este derecho y el daño de deterioro ambiental. Hubo una reforma muy bonita que dice que generar responsabilidad para que no provoque. Entonces, otra vez hacemos check. ¿Sí? Ahora hay otra ley de carácter federal, que es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente. Y se supone que trata en general de preservar y restaurar el equilibrio ecológico. Abusados con la palabra equilibrio, a los economistas les encanta la palabra equilibrio porque todo es más bonito cuando estamos en equilibrio, ¿verdad? Los que ya vieron algo de eso. Entonces, tenemos que garantizar ¿qué cosa? La participación de ¿quiénes? De los individuos. ¿Ustedes son individuos, señorita? Sí. Pero también colectivo. ¿Somos en este momento un colectivo? Sí. La UDG es un colectivo. Sí. Los profesores, las asociaciones civiles, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra parte de la chamba. La del gobierno es poner leyesitas que sean el instrumento para que nosotros también hagamos presión. Y hablan de qué? De cuestiones de redes sociales, que ahí andamos bien activos y bien valientes cuando nadie nos ve, pero hay que ser valientes cuando nos ven para ir en contra a veces de la corriente. ¿Vale? Entonces, pues se vale aprovechar los recursos naturales, sí, la ley también te dice eso, pero que tiene que respetarse la integridad funcional y las capacidades que de un ecosistema, pero no, o sea, parece que les cargamos y sale hasta, no nos falta que sangre para que nos demos cuenta. No es porque no sale rojita, ¿no? Pero corten una corteza de árbol y suelta, sabe unas cosas, ¿no? Bueno, y entonces quien transgreda este equilibrio, que dice que no importa, sin perjuicio de sanciones penales, o sea que también hay que echarle por ahí tierra para que se convierta en delito, ¿no? Pero tierra no en el aspecto negativo, sino que con pruebas, ¿no? También, ¿qué va a pasar? O sea, que te está diciendo que a quien deteriore será responsable y estará obligado a reparar los daños causados. Entonces, ¿hacemos otro check? Lo que cuadra con la parte internacional. ¿Sí? Bueno. Vámonos a otra ley, porque hay muchas leyes, no sé por qué nos encanta, yo no me las sé, qué flojera, pero hay demasiadas leyes que parecieran que están de adorno, ¿no? Bueno. Entonces, la reparación de daños ocasionados al medio ambiente constituirá restituir en su estado base el hábitat. Y eso es casi imposible, no podemos regresar a como estaba antes de hacer la afectación, pero tenemos que hacer algo al respecto. Plantar arbolitos, sanitizar el agua, el medio ambiente, ¿cómo quitamos el dióxido de carbono? La naturaleza es autosustentable, no nos necesita, ¿saben eso? Sí. Nosotros la necesitamos, no, los arbolitos van a hacer su chamba. Gracias, Dios, ¿no? Porque no, al revés, nosotros la necesitamos y en lugar de cuidar parece que no entendemos. Entonces, solitos los arbolitos hacen la chamba de quitar el dióxido de carbono. Entonces, mínimo lo que podemos hacer es cuidar e intentar restaurar. Ahora, ¿quiénes podemos hacer todo esto? Esa es la parte importante, porque les dije qué es lo que hay, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esas tres cositas? ¿Qué son esas tres cosas? ¿Qué hay? ¿Cuáles son los medios? ¿Y quiénes pueden utilizarlos, verdad?
¿Quiénes? Ahí está la parte interesante. Personas físicas de comunidades adyacentes en que se haya causado este menoscabo. En la selva lacautona que no solo hay, decía la maestra Heréndida, que llegan los indígenas a la ciudad y los menospreciamos y lo peor de todo es que no es que lleguen a la ciudad, es que nosotros invadimos. Ya no llegan, nosotros vamos a destruirlo. Entonces, ¿creen que en Chiapas las comunidades aledañas puedan ejercitar este derecho? Pues sí, porque ahí es donde está la afectación, ¿cierto? Pero la ley anterior citada también te dice que toda persona física también puede ejercitar este derecho. Entonces tenemos dos leyes, por dos lados podemos darle. ¿Quién más? Asociaciones civiles sin fines de lucro con un objeto social, que es la protección al medio ambiente. Entonces, YUPI, porque ya podemos saber quién es, cómo y qué hay al respecto, ¿cierto? Y bueno, habla de la prescripción, se tenemos mucho tiempo para poder hacer esta denuncia penal, civil, la otra ley, y hay una Procuraduría Federal de Responsabilidades del Medio Ambiente. Entonces hay 3 vías distintas, ¿vale? Y aparte derechos humanos que ahorita vamos a ver. Y bueno, hay un estudio interesante de Chile que habla de manejar ahora lo que es el patrimonio cultural y natural como un derecho humano. Y hay 3 organismos internacionales también encargados de esto, que sea un vínculo. El primero, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, después el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios y el Centro Internacional de Estudios para la Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Los pueden checar en internet todos. Estos al final del día son patrimonios consultivos del patrimonio cultural y natural. Perdón, son órganos consultivos del patrimonio cultural y natural. O sea que esas personas físicas y esas asociaciones o sociedades sin fines de lucro pueden acceder a estos órganos internacionales para pedir ayuda. De nuevo, van a hacer un manazo y no lo vuelvas a hacer si es que bien te va, como una policía. Pero esa presión política que se va a hacer es la que nos interesa. Así como presionamos con redes sociales y los memes bien divertidos y nos burlamos, también hay que hacer lo mismo, y no nomás ahí, sino que hay que hacer un poquito más, hay que movernos un poco más de nuestro lugar, de nuestro estado de confort. Y entonces, la otra parte interesante con la que quiero cerrar es que, pues, ¿quiénes son los que conocen la naturaleza? En este caso, Don Ángel, que está aquí presente, ¿cree que sepa un poquito más que nosotros o muchito más? ¿No? Sí. Bueno, y entonces, ¿por qué no le preguntamos qué necesita? No él, toda la naturaleza, toda su comunidad. Porque ayudar se ayuda en términos de las necesidades, no de lo que queremos o creemos que es correcto. Entonces, gracias a esto, y por la situación vivencial en el contexto actual, que son los que están en este momento en nuestro país, no nos vayamos muy lejos, están sufriendo estas transgresiones de derechos, de vida y de cultura y de naturaleza, y que son los únicos que protegen. ¿Por qué no ayudamos a los que protegen? Si nosotros no vamos a estar ahí en la selva, porque yo seguro que en 3 días ya estoy dando las últimas. Sí podemos ayudar a los que sí lo hacen, a los que hacen el trabajo sucio por nosotros. Sucio en el aspecto de que no nos queremos manchar las manos, porque el trabajo limpio es de vida. Entonces, ¿por qué no ayudar al que está a un lado, que hace lo que nosotros no hacemos? Entonces, ¿ya aprendemos que sí podemos? ¿Sí? ¿Se puede? ¿Estamos a la par con los órganos internacionales, se supone? Pues en el papel sí, falta que en acción también. Y entonces, el Comité del Patrimonio Mundial estableció en 2011 que se supone que hay que animar a los estados, de nuevo, estados es al gobierno y a nosotros, ¿para qué? Para que se les tome en cuenta para tomar decisiones, hay que pedirles su opinión. Oye, queremos hacer política ambiental, ¿cómo le hacemos? Porque soy un ignorante de la naturaleza. Estoy a cargo de una comisión o de lo que sea, pero no sé nada. Déjale preguntar al que sabe. Y te está diciendo, oye,
te están dando un empujoncito. Para la toma de decisiones en política ambiental hay que preguntarle a los expertos, ¿no? Por lo que, pues yo les pido también a ustedes encarecidamente que si no conocemos algo hay que acercarnos para preguntar acerca de cómo ayudar a tu vecino, a tu mamá, a tu papá, a tu compañero, y en este caso hay que unirse para hacer algo al respecto. Porque es muy fácil asentar con la cabecita, los que me están asentando, gracias pues, siento que me hacen caso. Pero pues que no se quede ahí. Entonces, compartimos el mismo globo terráqueo, no nomás entre humanos, no nomás entre culturas distintas, sino entre toda la flora y la fauna que hay. Entonces no hay que ser tan egoístas. Y hay que cuidarnos y cuidarnos así como a nuestro entorno también. Los que tienen mascotitas yo creo que se dan cuenta que aunque no tengan raciocinio, se nota que hay amor, ¿no? Ese es el lenguaje universal cuando convives con ellos. Entonces, ¿por qué no los cuidamos? Igual como si fuera nuestra familia. A todos, de los adultos también. Y por lo último, pues ya para cerrar, pues me gustaría que hagamos hincapié en esta cooperación de la que hemos estado hablando. Si todos cooperamos, les aseguro que cambian las cosas. Desde las distintas especies hasta al final la ramita de árbol, todos podemos hacer equipo. Y ahí dicen es el mejor del mundo. ¿Sí o no? Pues hagamos el mejor equipo del mundo. Ya sabemos cómo, qué hay, qué es lo que se puede hacer, quiénes lo pueden hacer y cuáles son los instrumentos adecuados para hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, pues les agradezco su tiempo. Muchas gracias. Agradecemos la participación del abogado Ricardo Pérez Soto. A continuación, el señor Ángel Fernando Huitzol Mintzla, anciano Lacandón Maya. Buenos días. Yo no voy a pedirles que pongan atención, porque si a lo mejor me pueden escuchar mi voz, porque las van a escuchar, inclusive aquellos que se estén durmiendo o estén dormidos. Hablo fuerte. Soy guardián, guerrero, chamal, anciano de mi tribu. Tengo 67 años. El 2 de noviembre de 1951 nací a las 00 hora. Cumplo 68 años el 2 de noviembre. Tengo a mi padre todavía de 95 y a mi abuelo lo acabo de perder de 130. Somos 7 ancianos en la tribu. Somos 1.467.000 indígenas mayas, de los cuales miles preservamos el chochil, quichén, derivados mayas, maya, aban, que su servidor habla también el yaqui, atanohono, papa, osuyo, suni, español, inglés, as well as any American, francés, MPOD, Ángel Fernando Huitzol Mintzla para servirles. Alemán, chino, mandarín y conozco otras 8 lenguas. No sabía leer ni escribir hasta hace 3, 4 años. Todos podemos crecer y aprender. Su servidor, hasta este momento, de su humilde casa en Tonalá, se viene aquí a Guadalajara corriendo y se regresa para hacer ejercicio. Y me pregunta mucha gente, ¿qué es lo que más extrañas de tu tierra, Angelito? Pensando en mi gente, en mi familia. El mismo aire que respiro lo extraño. Mi mascota es una pantera que casi pesa 200 kilos. Algunos de ustedes me han escuchado hablar. Descendiente de Pacal, a quien descubrieron hace poco su tumba y me la saquearon. Yo no ando saqueando la tumba de nadie. Para que vayan y saquen nuestras tumbas. La Tonina, que es un centro ceremonial, y lo hemos cubierto por 2 décadas, cientos de años, para que no fuese descubierta después de que llegaron los españoles, así como otros lugares, como la ciudad fortífica, que está en Centroamérica, y algunos otros lugares.
Ahora resulta que tienen hasta sus bases en Ocosingo, en La Tonina, a un lado de La Tonina, y siguen buscando bases militares. Y militares que no hace mucho tiempo, estoy hablando solamente de unas semanas atrás, inclusive algunos de ellos con uniforme militar mexicano, que no hablan ni siquiera español, buscando las fuentes de uranio, que el mundo sabe que Chiapas es el más rico en uranio. Y la selva lacandona tiene mucho uranio, plutonio. Hay un empresario político alemán y de Inglaterra que están tratando de encontrar, con la ayuda de algunos mexicanos, estas fuentes ricas de minerales. Y por ello, hace unas semanas, violaron a niñas de mi gente, mayas, que también son de ustedes, su gente, de 10, 11, 12 años. Eso a mí me tiene encolarizado, me tiene muy enojado y muy triste. No tengo los sentimientos encontrados. Reconozco muy bien mis sentimientos. Cada uno de ellos. En nuestra tribu, habemos 2 que miramos las energías. Hay 27 en el mundo. No quiero escuchar al respecto nada de ello. Pero sí les voy a hablar, porque conozco de ellos. Solamente conozco a 8. Uno de ellos es su servidor. Nosotros estamos formados por átomos, protones, electrones, neutrones que pasan a través de nuestra médula para darle a nuestra masa encefálica ideas, pensamientos, sueños, ilusiones, etc. ¿Qué hacemos con ellos? Los elementos, el aire, tanto que lo necesitamos, ¿cuánto lo cuidamos si no cuidamos la naturaleza? Somos parte de ella. La humanidad se está autodestruyendo. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Si hay tan buenos maestros, tan buenos estudiantes, instituciones como estas y otras, que son buenísimas. A mí me ayudaron mucho. Estoy aquí gracias a ustedes. Cuando recién llegué, patroncito, patroncita, para servirle. Mi nombre es Ángel Fernando Huichol Mixla. Mi manera de hablar está cambiando. Inclusive sé ponerme corbata, pero mi interior sigue siendo el mismo. Y sigo con el mismo deseo de hacer lo mejor para mi gente, para mi tierra, por mi tierra. Y esta es nuestra tierra, este es nuestro continente, este es nuestro país, esta es nuestra gente. ¿Qué hacemos al respecto? ¿Estamos siendo parte de ello? ¿O nos estamos autodestruyendo? ¿En qué lado queremos estar? Me pregunto yo, ¿quién realmente aprecia la vida y tiene valores verdaderamente de vida? Conocemos mucho de leyes, conocemos de derechos humanos, está la ONU, está derechos humanos, está esto, está lo otro, está el gobierno. Hay buenos y malos en todas partes. Con 2 machetazos llegué aquí, 36 días me la pasé en el hospital porque 17 salvadoreños quisieron hacerle daño a 15 muchachitas que venían con su servidor y entre ellas una de mis hijas. Y para mí, como responsable, todas son mis hijas. Y si en este momento se me pusiera responsable de todos ustedes, por ustedes y cada uno de ustedes doy mi vida. Ese es un ser humano que respeta y ama la vida. Pero ¿qué hacemos al respecto? Tenemos un nuevo presidente, va a cambiar México. Empecemos a cambiar por nosotros mismos, por nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra sociedad, nuestra ciudad, nuestro país. ¿Les da mucha risa lo que estoy hablando? Pues hay quienes parece que sí. A mí yo tengo coraje y tengo mucho valor. Yo soy un sinvergüenza, no tengo vergüenza porque no tengo de nada que avergonzarme. Por eso hablo como hablo y lo voy a seguir haciendo, levantando mi voz y tratando de unir fuerzas por mi gente.
por la naturaleza, que de ella formo parte y tanto la necesitamos y extraño. Me han llevado cada año a visitar mis hijas, mi esposa, mi lugar. Y lo extraño muchísimo. Allá quisiera estar. Cuando recién llegué yo aquí, como allá andamos en taparrabo y solamente en los centros ceremoniales usamos todo blanco hasta los tobillos. Cuando entramos a las ciudades nos vestimos todo de blanco. Pero en la selva andamos de taparrabo y limpios. De mente, de corazón, de hecho, de palabra, limpios. Aquí hasta la manera de vestir mueve los pensamientos. Y no para bien. ¿En dónde está la libertad? ¿En dónde está la pureza? ¿En dónde está la nobleza? ¿En dónde está el amor? Hace aproximadamente 2 años conocí a una muchachita, Judith, con enfermedad púrpura, con 6 meses de embarazo, esposa de un sobrino de la alcaldesa Limón. Y como les digo una vez más, no tengo vergüenza y no señalo a las personas, pero sí los hechos malos que nos hacen daño. Este muchacho le pegó una paliza a su esposa con 6 meses de embarazo y con la enfermedad púrpura que le dejó pintada la suela del zapato en la cara. ¿En dónde está el amor? Si la mujer tiene bonito cuerpo, ya me enamoré. Si el hombre trae una cartera gruesa de dinero y un bonito carro, ya me enamoré. Y el conocernos, ¿en dónde está? Empecemos a vivir verdaderamente una vida de valores, de principios. Dicen que los valores, que la educación empieza por la casa. ¿Cuál es su casa? La mía no solamente es la Candona, sino todo este continente. Nos desplazamos desde Canadá hasta a Chile. Y nos hemos desplazado todo el tiempo. Tenemos más de 500 años como nómadas, escondiéndonos, moviéndonos para que no nos hallen y no contaminarnos. Viviendo solamente de la naturaleza. No usamos dinero. Usamos el trueque. Tú necesitas algo, yo lo tengo, yo te lo doy. El día que yo necesite algo, alguien lo tiene y me lo da. Y vivimos felices, felices. Nada nos hace falta. Y no usamos el dinero. En taparrabo y sin vergüenza. Y muy orgulloso de ello. Muy orgulloso de mi gente, muy orgulloso de mi tierra, que se ha venido destruyendo y le hemos venido dejando que la destruyan. Yo mismo no quería salir de la selva. Y todavía quiero regresar a ella y quedarme allá y no regresar, no salir. Yo no soy citalino, soy salvaje, nací en la selva, a un lado del río Miramar, en el estado de Chiapas. Y me moví y conozco toda la Candona, las Amazonas, que tanto daño no les han hecho. He estado en diferentes países, en los 5 continentes que hay en el mundo, inclusive en las Islas Guam, hablando de la importancia de la naturaleza. Y parece que entre más se les habla, menos se entiende. Dan ejemplo los japoneses de la economía, de la cibernética. Empecemos a dar ejemplo de todo, que mucha es la riqueza que tenemos en este continente y más en este país. 100 años los gobernantes lo han estado saqueando y robando como el extranjero y no se lo pueden acabar. Defendamos lo que nos queda. Unámonos, unamos nuestras voces, unamos nuestras fuerzas. He mirado cómo se han unido los estudiantes como maestros para defender, para luchar por uno de los muchachos a los que han matado por un celular sin saldo, por una cartera sin dinero,
por un servidor al que se le acusó de robo de carro y no sabía manejar ni bicicleta. Cuando el rector Tonatiuh estaba presente, mucho se me hizo favor, e incluso todavía ahorita. Estoy muy agradecido a esta escuela, a esta institución, a los maestros, a los estudiantes. Bueno, pues ahora les incito a que nos unamos, a que hagamos algo al respecto, no solamente en el celular, no solamente de palabra, sino de acción, y que nos juntemos todos y nos dirijamos a quienes verdaderamente tienen las fuerzas, y si no, que aquí se quiten de la silla y pues se ponga y se siente el que debe de estar ahí. Tenemos ese derecho. Tengo el derecho de hablar. Un privilegio, un honor verdaderamente el estar aquí presente. Y como le hablo a miles, le estoy hablando tal vez muy fuerte para hablar solamente a unas cuantas decenas. Pero quiero que verdaderamente concienticen que tenemos una problemática de cientos de años, más de 500 años, moviéndonos como nómadas. Llegaron los españoles. ¿Por qué creen ustedes que Yucatán se llama Yucatán? ¿Qué quiere decir Yucatán? Le he preguntado a historiadores, a maestros de geografía, y no me lo han contestado. Yucatán quiere decir no te entiendo, porque fue por donde llegaron primero los españoles, aunque después se vinieron y llegaron a Veracruz. Y se encontraron con algunos de nuestros antepasados. Y les preguntaron, qué hermoso lugar, ¿cómo se llama? ¿Qué es Yucatán? Yucatán, Yucatán, y no te entiendo y no quiero saber nada de ti. Cuando se pusieron a pelear y quisieron conquistar, muchos de los guardianes y guerreros luchando contra ellos se dieron cuenta de que no iban a poder con el español, con el extranjero. Y se arrojaron al cañón del sumidero, en el cañón del sumidero, a muerte, porque no iban a ser sometidos. Y todavía vemos muchos que no queremos ser sometidos, que queremos disfrutar verdaderamente de una buena calidad de vida como la hemos vivido por mucho tiempo. Soy chamal, no chamán. Hablaban de la transformación inclusive de las palabras. Chamán para nosotros es una persona que tiene el conocimiento de la fauna, la flora, del movimiento y las fuerzas astrales, del metabolismo de las personas. Ese es una persona chamán, un hombre de medicina, un hombre de ciencia, una persona con conocimiento. Tengo 67 años, voy a cumplir 68. He platicado con personas de más de 100 años. Acabo de perder a mi abuelo de más de 120 años, 130. Y me siento orgulloso de estar a un lado de alguno de ellos y ponerme a platicar de sus experiencias, de su vida, de lo que han vivido, de lo que han mirado. Hay quienes ahorita no se tienen respeto ni a sí mismos, ni siquiera en su familia. ¿En dónde está el amor? ¿En dónde está la unidad? ¿En dónde está pueblo unido? Jamás será vencido cuando se pelean hasta por los semáforos. Aquí limpio vidrios yo. Me he dado cuenta de todo. Voy a un baño público, me cobran 5 pesos y me preguntan que si quiero papel. Oiganme, yo le estoy dando 5 pesos, a mí deme el papel. Son muchísimas las cosas que tenemos que tener en cuenta, muchísimas las cosas en las que tenemos que trabajar. Mucho, pero mucho, el daño que se le está haciendo a nuestro país, a nuestro continente, y mucha la necesidad que tiene nuestra gente. Somos familia, no sé cómo lo consideren ustedes. Hablan de un Dios, nosotros también creemos en un Dios, y todos somos creación de Dios. No somos el centro del universo. Se tiene muy bien claro y se ha hablado acerca de los muchos visitantes que hemos tenido, no solamente en este continente, sino en diferentes partes del mundo. No somos la única creación, pero todos venimos del mismo. Tengo una hija que trabaja y estudia en la NASA. Los científicos ahorita la NASA sacaron 8 documentales, 8 discos de las 7 profecías mayas.
y se dan cuenta que así como hay una rotación de 365 días alrededor del Sol de nuestros planetas, el mismo sistema solar lleva una rotación de 25.000 años, 5.125 años cada cuarto, cada periodo, cada cuarto, para llenar o dar una vuelta completa. Ahora los científicos dicen que coinciden con los mayas. Nada más que los mayas no coincidimos con los científicos. Los científicos dicen que nos hemos equivocado por segundos en los miles de años. Nosotros decimos que se han equivocado todo el tiempo. Y siguen buscando, les digo, tienen mucho púrpura, ¿qué quiere decir eso? Me dicen algunos de los científicos con los que he platicado. Es fe, es creer. Pero si yo soy ateo, ¿crees en la teoría que estás tratando de probar? Sí, entonces crees. En algo, pero crees. Y las energías hablan. No solamente somos carne. Los mismos animales sienten. Las plantas sienten. Nosotros tenemos el raciocinio, la responsabilidad de cuidar esa vida y de hacerla cada vez mejor para vivir una verdadera calidad de vida. Esa es nuestra responsabilidad. Eso es lo que debemos de hacer cada uno de nosotros, como alumno, como maestro, como sacerdote, como chamán, como anciano. A mí no me importa, me he sentado con indigentes como me he sentado con presidentes. Y hemos comido del mismo plato también. Así es. No soy más ni menos que nadie. Cada uno de ustedes vale lo mismo. Cada uno de nosotros valemos lo mismo. Quisiera hablarles y decirles muchas cosas. No tengo tiempo, el tiempo se ha acabado para esta plática. Me gustaría mucho tener el tiempo y que se den más oportunidades de hablar al respecto, pero mucho más que tomemos conciencia y hagamos algo al respecto poniendo, como dijeron hace un momentito, nuestro granito de arena. Que tengan un maravilloso día. Aquí tengo algunas tarjetitas si quieren tener alguna información, ya sea de la naturaleza o de alguna otra cosa, medicina natural. Nosotros no usamos el farmacéutico. Prestigiado investigador Pamplona Ryer, americano, se mete junto con otros investigadores a estudiar lo que nosotros usamos como medicina para el cáncer, para el diabetes, para cualquier enfermedad. Lo hay, no para controlar, sino para sanar. Tengo un hermano que tenía diabetes y usaba 3,000 unidades de insulina, no usa nada ya. Que tengan un maravilloso día. Ah, no, lo vamos a subir en YouTube en unas 3 semanas, tal vez menos. Está en Video Educativo QC, es un canal de YouTube. Ajá.